eso y luego de este consejo bíblico desde mi zurrón pastoril, sacando de allí de nuestras experiencias de la vida, del ministerio, sé que esta palabra es una palabra y esto que hemos compartido, sé que te bendecirá de manera poderosa. Ya estamos listos, son las 8:05 para recibir a nuestro próximo invitado, el pastor y doctor Ariel Ortiz Noble, que siempre viene con nosotros todos los jueves a esta misma hora, a las 8:05 de la mañana, a que podamos trabajar por un momento este tema sobre cuidado con el agotamiento. Cuídate. Vamos a cuidarnos de eso y le damos la bienvenida al doctor Ariel Ortiz. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Muy bien, gracias al Señor Jesús. Espero que tú estés bien. A la gloria de Dios. También, amén. Y todos nuestros oyentes y las personas que nos están también viendo a través de Facebook Live y luego posteriormente en YouTube. Nuestro más caluroso saludo y deseos de bienestar en este jueves del Señor. Amén. Amén. Muy bien. Estamos hablando, como tú muy bien has indicado, sobre la importancia de cuidarnos del agotamiento espiritual. Es un tema que siempre tenemos que tener en nuestra agenda, ¿verdad? No podemos descuidar ese tema, porque mientras estemos en el ministerio, nos estará acompañando como nuestra propia sombra, ¿verdad? No hay manera de desconectarnos de la posibilidad de un agotamiento espiritual. Eso está siempre ahí. De manera que hay que tenerlo siempre en cuenta. De manera que nuestro consejo para todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando es que tomen estos consejos que salen del corazón de Tanto Hablemos, de Jesús Semiday Ministries y de este humilde servidor, basado en lo poquito que hemos estudiado y en las propias experiencias nuestras, y lo tengan ahí fresco, a flor de piel, porque en cualquier momento pueden surgir situaciones que nos pueden inducir al agotamiento espiritual. Así es. Y comenzamos el jueves pasado a hablar sobre cómo prevenir la quemazón. Hemos estado dando algunos consejos que son recurrentes. Cuando comenzamos nuestras charlas, hablamos de algunos de ellos y luego se van repitiendo. Pues por lo que es importante se repite. La escritura también, las cosas importantes se repiten, ¿no? Así que hablando de cómo prevenir la quemazón, hoy vamos a comenzar diciendo que se necesita apoyo de algunos que nos acepten por lo que somos en lugar de por lo que hacemos. Nuestra sociedad está muy orientada al hacer y a mirar y darle valor a las personas por lo que hacen y por lo que tienen. Y eso, lamentablemente, ha permeado, ha enterado en los círculos eclesiales y espirituales. Si vemos una persona, entre comillas, exitosa, que viste bien, una congregación grande, un pastor muy carismático, pues le damos mucho valor a eso. Pero si vemos una iglesia pequeña, un pastor modesto, que viste modestamente, que su carro no es un Mercedes, ni un BM, ni un Lexus, que es un Chevroletito, que a lo mejor ya tiene 5 o 10 añitos y demás, pues entonces lo miramos, pero lo miramos como por encima del hombro. Eso es la generalidad. Pero en las cosas de Dios no puede ser así. Nosotros tenemos que desprendernos de los estilos del mundo. Así es. Y cuando hablamos de las iglesias, nuestras congregaciones, y aquí hay un consejo a la congregación, tenemos que darle valor al ministro o a la pastora que está frente a nosotros, porque es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, pero llamado para cuidar por nuestras almas, para darle cuentas a Dios por nosotros, y tenemos que respetarlos, honrarlos, afirmarlos, y tenemos que reconocerlos, ¿no es cierto? Y necesitamos los pastores que nos acepten por lo que somos, no por lo que tengamos o por lo que logremos hacer, porque a veces no podemos hacer muchas cosas porque no tenemos los recursos, ya sea económicos o recursos humanos. De manera que si
el pastor o la pastora se sienten que lo miran de soslayo o que no tienen la misma aceptación o los comparan con aquella u otra iglesia, eso va a incidir en la emoción del pastor o la pastora. ¿Acaso no somos nosotros seres humanos que así como los demás necesitamos aceptación y afirmación por lo que somos? Yo quiero decirles a las congregaciones y a nosotros los pastores, repetírnoslo, que eso es una necesidad básica del ser humano. Sentirnos afirmados y sentirnos reconocidos y sentirnos recompensados. Así es. Son necesidades básicas del ser humano que deben comenzar y afloran desde que somos niños. Un niño despreciado, no afirmado, no recompensado, desarrolla un carácter huraño, depresivo y se revela. Son necesidades emocionales. Y el pastor y la pastora somos seres humanos que Dios nos llamó. Y necesitamos con nuestras congregaciones y nuestros peers, nuestros iguales, nuestros compañeros, nuestros líderes, nos afirmen, nos acepten, nos reciban. Eso nos hace sentir bien. Porque humanamente hablando, tenemos esa necesidad. Así que un pastor o una pastora que no tiene ese feedback, ¿verdad? Como dicen en español, esa retroalimentación, es la palabra que se usa, de la iglesia, va a estar triste, no va a estar contento. Y eso afecta a las emociones, ¿verdad? Así que eso es un elemento que a lo mejor no se considera mucho, uno piensa que no tiene importancia, pero sí tiene. Porque eso se va acumulando, y llega un momento en que produce una actitud de desaliento en la vida del pastor. Así que eso es bien importante. Lo otro es Jesús, importantísimo también, como nos lo recomienda Collins, una de las fuentes que estamos usando, es saber evaluar el motivo subyacente para los logros. O sea, que hay que recordar que el valor personal viene de Dios y no de la necesidad de lograr cosas. Correcto. Y de producir. ¿Qué nos motiva? La pregunta es, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Qué me motiva a mí a hacer lo que hacemos, lo que yo hago? ¿Qué te motiva a ti a hacer lo que tú haces? Reconocimiento personal, alcanzar unas metas personales tuyas, personales propias, que cuando las alcances te vas a sentir bien porque las alcanzaste. O tu motivación es agradar a Dios en obediencia, aunque no se vean muchos logros cuantificables. ¿Cuál debe ser la motivación? La motivación tiene que ser querer agradar a Dios. Definitivamente. No querer agradar el ojo del hombre. No querer agradar, hacer cosas para buscar una opinión favorable. ¿Ok? Pablo dice que él no agradaba al ojo del hombre, ¿verdad? Y muchas veces cuando queremos hacer cosas para agradar a otros, creemos que eso es sublime, y Cristo dijo que lo que los hombres tienen por sublime muchas veces es abominación a Jehová, es a Dios. De manera que es bien importante cuál sea el motivo subyacente para alcanzar algo, porque lo que pasa es que cuando nosotros queremos hacer algo para satisfacción propia y para agradar a otros, cuando logramos eso, Jesús, nosotros mismos somos los que nos estamos haciendo así. Pero ¿qué dijo Jesús? Y esto yo creo que es contextual con lo que estamos diciendo. Cuando des limosna o cuando hagas algo, no sepa tu derecha, tu izquierda lo que hace tu derecha, etcétera. Porque si lo haces así, ya tienes tu recompensa. Correcto. O sea, que cuando hacemos algo para uno o para otros, sin tener en cuenta que debemos hacerlo para Dios, pues la recompensa es esa, el propio placer o satisfacción de haberlo logrado. Pero quizás Dios no nos está dando el espaldarazo, que es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? El apoyo divino, la convicción y confirmación del Espíritu Santo
de que lo que hicimos, lo hicimos bien para agradar a Dios y no para agradar al ojo del hombre. Interesante, pastor, es interesante lo que usted está presentando porque es un reto violento. Claro. En términos de primero con uno mismo, porque uno siente una profunda satisfacción y gratificación cuando uno puede ser aplaudido por lo que uno pueda realizar. Claro. Lo segundo es que también en medio de una era digital, virtual y de exposición como la que vivimos, el poder salir con una caja de agua dándola por encima de un portón y que me puedan presentar dando eso, o las cajas de comida de estos días, tú sabes, donde es importante porque como ahora hay que poner las fotos porque es la evidencia de que la iglesia está haciendo el trabajo y para que los que no creen vean que la iglesia está haciéndolo y toda la cosa. Ese es el discurso, ¿no? Ese es el discurso, no estoy justificándolo ni apoyándolo, solo estoy dando el discurso. Así que estamos en un momento tan interesante que lo que usted está diciendo, literalmente es me parece a mí que es la gran batalla de los pastores y las pastoras, o lo hago o no lo hago, pongo la foto, no la pongo, entonces están en esa encrucijada y en mi opinión, yo le sigo haciendo caso a lo que dicen las escrituras. Yo le sigo haciendo caso a la escritura. Yo sigo haciendo caso a eso, pero ese es el gran tiempo que hoy nos ha tocado vivir, obviamente distinto al de Jesús, que no había Facebook ni había ninguna de estas plataformas. Pero había también, pero habían contextos que se pueden aplicar. No, definitivamente. Cuando, por ejemplo, Jesús, cuando nos presenta el Evangelio, la escena de aquella gente echando las ofrendas en el templo, estaban los ricos y estaba esa gente dando, y vino una mujer pobre y dio lo poquito que tenía. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué estaban haciendo aquellos que primero desfilaban muy pomposos y muy orgullosos y echaban mucha cantidad? Jesús le dijo, esa gente echó menos que esta, porque esa gente echó de lo que le sobraba y lo hicieron con la intención de ser vistos, de tener protagonismo. Ella no. Entonces, me alegro un montón que hayas traído ese caso. Porque tú puedes tener dos iglesias haciendo lo mismo, una con motivaciones incorrectas y otra con motivaciones correctas. Correcto. Tú puedes tener un pastor o una pastora haciendo lo mismo, entregando cajas de alimentos a los necesitados, y tener otra congregación y otro pastor haciendo lo mismo, pero ambos con motivaciones distintas. Uno quieren salir en la prensa y otros quieren agradar a Dios. El que lo ve a simple vista piensa que los dos tienen la misma motivación, pero el que está arriba mirando sabe quién es el que tiene la motivación correcta. Y el que está arriba, que está en nosotros, el Espíritu Santo, da testimonio. Correcto. Y cuando se hacen las motivaciones correctas, Jesús, el gozo del Espíritu, la satisfacción es mayor que si fuera una satisfacción puramente por el logro personal de uno. ¿Ve? Y tengo otro caso. Mira, no todas las iglesias pueden repartir 20 cajas de alimentos, porque no todas las iglesias tienen la infraestructura, no tienen las conexiones. Entonces hay iglesias que pueden repartir y hay iglesias que no. Pues el que reparte, que no critique al que no reparte. Y si una iglesia no reparte, que ningún hermano o hermana dice, la iglesia fulana repartió cajas de comida y nosotros no. Déjele eso al Señor y déjele eso al pastor y a la dirección de las iglesias, ¿no? Porque se dan todas estas situaciones, Jesús. Y es importante entonces que nosotros nos aseguremos que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y eso tiene que estar muy claro en nosotros, porque ¿quién eres tú y quién soy yo? Le dijo Pablo a los Corintios, mira, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Somos servidores y unos hacen unas cosas y otros hacen otras, pero finalmente le servimos a Dios y la iglesia es de Dios. Así que para sacarnos ese peso
de encima, de querer hacer cosas con motivaciones incorrectas y para que nos elogien, asegúrese que la motivación suya es única y exclusivamente agradar a Dios y obviamente con lo que eso implica, Jesús. ¿Ok? Y eso nos va a liberar, nos va a liberar. Totalmente de acuerdo. Ah, mira, que él está haciendo, está repartiendo cajas. Pues déjame yo también buscar y repartir cajas de alimentos. Pues mire, si a lo mejor eso no era lo que le tocaba hacer a usted en este momento, ya vendrán otras cosas y otras necesidades. Bueno, aquí volvemos a otro consejito bien importante, Jesús, bien importante. Tomar tiempo libre. ¿Ok? Tomar tiempo libre, o sea, periodos regulares lejos de gente demandante y programas de trabajo. Repito. Tomar tiempo libre, o sea, periodos regulares lejos de gente demandante y programas de trabajo. El ministerio es demandante, nuestra gente es demandante y el trabajo ministerial agota. Bregamos con gente, bregamos con problemas de las personas, muchas veces nos traemos eso a nuestra casa y tenemos que de vez en cuando desconectarnos. Aparte de las vacaciones anuales, que ya hemos hablado de eso, y aparte de salir a comer con la familia, de vez en cuando tenemos que irnos con algún amigo ministro, hablar sin agenda, hablar sin agenda. A reírse un rato, a reírse. Y a reírnos un rato, de eso vamos a hablar ahorita, del buen humor, ¿ok? Y relajarnos, reconocer, llega un momento en la semana que dice, wow, me siento cansado, voy a cerrar el libro, voy a dejar el bosquejo aquí. Jesús, mañana, ¿qué vas a hacer? Vamos a ir allí a Don Vale a comernos un churrasquito y una ensaladita y demás. ¿Te parece bien? Oh, y estamos allí un par de horas, hablamos, nos relajamos, descansamos y mire, llega usted a su casa tranquilo y al otro día sigue con la tarea, ¿no es cierto? Sí, así es. Así que lo hemos mencionado, pero es importante. ¿Sabes por qué? Porque estos ratitos, estos paréntesis que hacemos nosotros en nuestra tarea diaria y semanal, son lo que llaman en inglés periodos breves de spa. Eso es un spa, S-P-A. No sé cómo se habla al español. Spa. Son momentos para uno relajarse, para uno darse un tratamiento. Es un tratamiento emocional y espiritual que uno se da. Ese receso es bien importante. Son spas que uno se da y uno sale reconfortado. Mira, esos momentitos reconfortan emocional y espiritualmente y reconstituyen. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, Jesús, cuando yo estaba haciendo el doctorado, fue intenso porque eran clases trimestrales. Wow. ¿Ok? O sea, que uno empezaba en agosto, terminaba en octubre, en noviembre volvía, las vacaciones de Navidad eran cortas y uno seguía. Era una rutina bien intensa. Y una clase, la clase de estudios bíblicos, la vino a dar un profesor visitante de Estados Unidos. Se supone que él comenzara en cierta fecha y la clase iba a durar, me parece que un par de meses, pero se retrasó. El hombre llegó un mes tarde. Así que todo el trimestre tenemos que cursos en un mes. El trabajo, además está decirlo, fue intenso, porque todo el trabajo de un trimestre lo tuvimos que hacer en un mes. Las lecturas, las asignaciones, y eso a mí me agotó de una manera tremenda. Cuando yo estaba terminando el trimestre, ya yo arrastraba los pies. Cumplí con los requisitos académicos del curso. Pero ¿sabes qué, Jesús? Yo fui honesto conmigo mismo. Y yo dije, estoy agotado. No creo que pueda hacer un buen trabajo si me matriculo para el siguiente trimestre. ¿Sabes lo que hice? Descansé un trimestre, no me matriculé, se lo informé a mi director de la Escuela de Teología, descansé ese trimestre. ¿Y tú sabes lo que hice, Jesús?
Yo no me puse a estudiar por mi cuenta, no me puse a buscar libros de lo que podría ser el siguiente curso. Yo nunca en mi vida había lijado, había hecho jalatería, había puesto bondo, nada de eso. Yo tenía un cajo viejo ahí y dije, voy a convertirme en un hojalatero. ¿Ok? Y entonces comencé a arreglar el cajo y me distraje por ese tiempo, ese trimestre. Yo me dediqué a distraerme arreglando el carro, poniendo bondo, Mira, cuando yo terminé ese descanso y comencé el siguiente trimestre, fui completamente reanimado, con nuevos bríos, con nuevas fuerzas y logré terminar mi doctorado, para la gloria de Dios. Pero tuve que descansar, porque si no, a lo mejor me hubiera quemado y no hubiera terminado nunca y no estaría quizás aquí compartiendo estas experiencias con ustedes. ¿Y el carro lo terminó? El carro lo terminé, pero se veía bien las primeras semanas y después explotó de nuevo el bondo por donde quiera porque no hice el trabajo bien. Pero me sirvió de ayuda ese periodo. Y eso es un buen sermón. Ese tema también es para un buen sermón. Esa es otra parte. Cuando el bondo Claro que sí. se veía bonito, pero después el bondo explotó. Eso está chévere. Eso es un buen sermón. Claro También. que sí. Eso es importante, ¿verdad? Sepulcro blanqueado. Exactamente. Por fuera se ve bonito, pero Eso es explota así. dentro. Está bueno eso. Qué bueno. Sí, no, es tremendo, tremendo Jesús. Mira, Jesús, como ya nos queda poco tiempo, yo quiero saltar unos cuantos para hablar del buen humor. El buen humor. Me encanta esa. McBurney dice que hay que mantener un buen sentido del humor sobre la vida y especialmente sobre uno mismo. En este ratito que nosotros llevamos aquí nos hemos reído, ¿no es cierto? Claro que sí. Y yo creo que en el ministerio hay razones de sobra para reír. Totalmente de acuerdo. Cuando pensamos en las anécdotas del pasado, a veces yo me siento y me pongo a recordar cosas que me han pasado a mí en el ministerio y de verdad que son jocosas. Yo tengo un muy buen amigo, un pastor mío, y nos reunimos ocasionalmente y comenzamos a hablar del ministerio y comenzamos a hablar de las anécdotas del pasado y nos da un mal de risa. Yo creo que la vida hay que mirarla, obviamente, con los ojos del Señor, pero el Señor es un Dios alegre, feliz. Si Dios no fuera un Dios alegre y feliz y no tuviera un buen sentido del humor, viviríamos en un mundo gris. Pero no vivimos en un mundo gris. Vivimos en un mundo de colores, de contrastes. No solamente de contrastes de colores, sino de contrastes de formas, de contrastes de personalidades, de contrastes de hábitat, de ecosistemas, de tanto contraste, tanta cosa, que realmente eso nos da un mensaje a nosotros. No podemos ser monótonos. ¿Y cuántas veces los pastores somos monótonos? Muy severos, muy graves, muy serios. Y entonces eso se proyecta. Yo quiero una congregación alegre, pues yo tengo que ser alegre. Exactamente. El primero que tiene que ser es uno, el primero. Exactamente. Entonces, hay que descubrir el secreto y la medicina que es reír. Yo recuerdo que había una publicación mensual que se llamaba Reader Digest. Yo no sé si te acuerdas de Reader Digest. ¿No te acuerdas de Reader Digest? La verdad que no, yo apenas... No, es que tú eres un nene, apenas nací hace poco. Tú no habías nacido cuando Reader Digest. Déjame decirle que todavía lo publican, lo encuentran en algunas de las farmacias del país. Pero antes eso era una cosa que llegaba a todas las casas, la gente se suscribía y había una sección, ¿sabes cómo se titulaba? La risa, remedio infalible. Mira qué título, la risa, remedio infalible. ¿Verdad? Se ha descubierto que reír le hace bien al ser total. Porque cuando uno ríe genera una cosa que se llama endorfinas. Endorfinas. Y las endorfinas es una sustancia que produce el mismo cuerpo, que produce tranquilidad y sensación de bienestar. Así que cuando usted ríe y usted está de buen humor, usted está automedicándose indirectamente con unas sustancias naturales que el Señor puso ahí
precisamente para eso, para que nos sintamos bien. Pero si usted nunca se ríe, si usted nunca hace ejercicio aeróbico, esas sustancias no van a secretarse en el cuerpo y usted va a estar desanimado, huraño, etcétera, etcétera. Aparte de por las otras razones que pudieran uno, ¿verdad?, incidir en uno para no estar de buen humor. Así que un consejito, rígase, busque motivos para reírse, comparta con algún amigo, colega, pastor, que puedan de vez en cuando hablar y salir, reírse de situaciones, de uno mismo. Uno hay veces que reírse de uno mismo. Yo me río de mí mismo, ya a la edad que tengo me están saliendo los achaques y yo digo, Dios mío, la verdad que la edad no pasa en vano y así cosas y me gustó yo mismo, tú sabes. Entonces para terminar, hay unas publicaciones bien sanas, pues yo sé que, ¿verdad?, hay que ser selectivos con la comedia y con los chistes. Hay un libro que a mí me encanta, un autor que se llama Scott Adams, que publicó unos bestsellers, y él creó un personaje y unos personajes que se llama Dilbert. Aquí hay uno de esos libros, Dilbert, y es un personaje de una oficina, ingeniero, y entonces él bufea al ingeniero y todo lo que pasa en la oficina. Aquí hay otro libro, uno se titula El placer de trabajar. El título nada más es interesante. Y otro dice el futuro, Dilbert el futuro, ¿verdad? El esfuerzo de la estupidez del siglo XXI. Así que hay muchos libros. Miren, hay otros libritos. Herman, Dilbert, Balda, Charlie Brown, Peanuts, Condorito. Hay un montón de libritos que si usted un día quiere sencillamente olvidarse de la formalidad, se pone a leer esas revistitas o esos libritos y eso le va a hacer mucho Mira, pastor, y no tan solo esos libros, también uno puede reírse de las mismas ocurrencias de uno en las predicaciones. Claro. Cuando uno ha cometido errores. Mire, yo recuerdo un día que todavía yo me río de eso, fue un bochorno terrible y me echó a reír porque de verdad que no había de otra. Y yo recuerdo un día que yo estoy en la iglesia y llegó una visita, llegó una pareja y se sentaron y qué sé yo. Yo siempre he sido bien carismático y ya tú sabes, bien revoltoso. Y allá voy a presentarlo. ¿Y cómo están? Bienvenido. Un aplauso a esta gente que está aquí. ¡Guau! La gente aplaudiendo y qué sé yo. Y yo voy donde él. Dígame usted su nombre, caballero. Yo me llamo fulano de tal. Y dígame el nombre de su señora madre. ¿Cómo se llama? Y él me dice, no es mi mamá, es mi esposa. Ay, señor. Entonces, todo el mundo se echó a reír, menos yo. Claro. menos yo. Entonces, sí, de ahí para abajo, eso fue un vellón que me pegaron en la iglesia. Entonces, uno se puede reír hasta de uno mismo. Tiene que uno reírse. Claro. Uno se bufea a sí mismo. Me pasó algo parecido cuando yo, y con esto te dejo, cuando yo estaba en mi adultez joven, yo dirigía algunos cultos y predicaba. Y me tocó dirigir un culto. Y estábamos en plena campaña. Y el comité de timón o comité piloto, ¿verdad?, que decían que era el comité organizador de la campaña, tenía que reunirse. Y entonces, cuando yo estaba diciendo el comité de timón o el comité piloto tiene que reunirse tal y tal y tal, hemos sido convocados, se me mezclaron las palabras. Y en vez de decir comité piloto o comité timón, dije el comité pilón. Y mire, mi hermano, cuando yo dije el comité pilón, la iglesia en pleno comenzó a reírse y yo me tuve que esconder detrás del púlpito. Y eso es una anécdota que todavía la contamos los que eran de esa época y nos reímos. Pero hay que tener buen humor, Dios está con uno, no hay nada malo en reírse, no es pecado reírse, no es pecado divertirse sanamente. Así que mire, mi hermana y mi hermano, pastor, pastora, siga estos consejos y su ministerio va a ser un ministerio fresco y refrescante que va a bendecir a otros. A mí me encanta. Con eso los dejo. A mí me encanta reírme. Yo creo en la risa. Yo también. La risa me baja los niveles de ansiedad, me baja los niveles de tensión. La risa me ayuda tanto. A mí la risa me ayuda tanto, pastor. Y nos reímos de las ocurrencias mías, las loqueras, las metidas de pata que doy, las cosas que digo, que cuando me dicen, mira, dijiste esto, ¿quién ya dijo? Yo no dije eso. Bueno, eso no se ríe como loco. Mira, pastor, yo recuerdo un día un pastor de estos serio, como usted dice, serio, un pastor así serio.
que no se reía con nadie y la cosa y esto. Y de momento llega un caballero con un caballo, llegó para visitar la iglesia, pero llegó en caballo, en vez de carro llegó en caballo. Y llega en el caballo y amarró el caballo en la reja de la iglesia. Amarró el caballo y entró con un gorro bien grande a la iglesia. Y allá se sentó, el pastor estaba hablando, el pastor dio la palabra y qué sé yo. Vamos a tomar las ofrendas en este momento. Y cuando pasaron las ofrendas, el caballero del gorro echó una ofrenda. Y cuando llegaron ahí al frente para llevar las ofrendas a que oraran, allá el pastor le dice al diácono, dígale al hermanito del gorro que está en la iglesia y que se me quite el gorro. Y el diácono le dice, pastor, ese hermano echó 500 pesos de ofrenda. Y el pastor le dice, sí, pues dile que entre el caballo también. Esos son los chistes buenos, las ilustraciones maravillosas que nos hacen reír. Oye, mira, va a reírse uno, tiene que reírse. Sí. A mí me encantan los chistes. Sí, son importantes, Jesús, son importantes. Hay que reírse. Pues mira, pastor, no quiero quitar más tiempo. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? Pues mira, después de esta sesión tan alegre que hemos tenido hoy, ¿verdad? Se pueden comunicar al 787-202-5545 y los que quieran, los que quieran saber cómo conseguir Dilbert, escríbanme a mi email a ortiz51@aol.com, a ortiz51@aol.com. Así que Dios les bendiga, muchas gracias, de verdad que he disfrutado un montón esta sesión. Es bueno, hay que reírse, hay que disfrutar, me parece que la vida es una. Y hay que pasarla, y hay que disfrutarla. Amén. En el nombre del Señor, pastor, un abrazo, nos vemos el próximo jueves. Quizás antes, Jesús, te llamo después. Pues dale, así lo hacemos entonces. Pues un abrazo, que la paz del Señor sea con usted, pastor, un abrazo. Igualmente, a ti y a todos. Claro que sí, la paz de Dios.